Me gusta disfrutar de las pequeñas cosas que nos brinda la naturaleza, la textura de los frutos, el perfume de las hierbas, los colores y sabores que nos dan placer y alegría. Por eso quiero transmitir a los demás estas sensaciones a través de mi cocina y poder compartir con todos esas dulces tentaciones. Hoy algo muy rico, interesante, algo difícil y fácil. Vamos a hacer una torta que tiene bizcochuelo y tiene merengue. Ustedes pensarán, una cosa simple, pero tiene sus secretos. Necesitamos un bizcochuelo que la base tiene 26 centímetros. Necesitamos el merengue. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que el disco de merengue y el bizcochuelo tengan la misma medida? Entonces, yo tengo que pensar dónde voy a cocinar el merengue. Entonces, esta chapa está en función desde el 43. Así que piensen ustedes, aquí se han cocinado muchísimos merengues y masitas y todo lo que se puede pensar. Y tengo el molde número 26, pero yo quiero tener el disco igual que el bizcochuelo. Entonces, antes de empezar a hacer bizcochuelo, yo enmanteco la placa enharinado y pongo esto encima. Alrededor con el dedito, el famoso dedito, yo hago esta marca. Y tengo el tamaño de que tiene que ser el disco. El disco de merengue le tengo que hacer 1,5 centímetros más chico que la medida, porque cuando yo pongo el merengue encima, el merengue se extiende. En cambio, el bizcochuelo va a quedar la misma medida que el molde. Entonces, ahí está el secreto. Cuando yo armo la torta, el merengue, el bizcochuelo tiene que tener la misma medida. Si no, voy a tener que cortar o el merengue o voy a que cortar el bizcochuelo. Así las dos placas se van a quedar iguales. Por eso hay que tener mucho cuidado de hacer las cosas. Bien que es una cosa simple y de mucha importancia. Así que el programa de casa de hoy, que aprendan cómo cocinar el merengue. Un merengue no puedo cocinar en un molde de torta, porque se me pega alrededor y se me rompe todo cuando yo lo quiero desfondar. Entonces tengo que cocinarlo sobre una placa y de esta forma. Necesito un montón de cocimiento en el horno. En cambio, el bizcochuelo necesita unos 20 minutos, 25 minutos como máximo. En cambio, el merengue necesita 1 hora y media a 2 horas. Depende del tiempo. Por ejemplo, un tiempo húmedo, el día húmedo y uno quiere hacer merengue, pues muchas veces se nos antoja que justamente el día que hay mucha humedad, yo quiero hacer un merengue. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, los hornos tienen que estar prendidos en fuego mínimo para la cocción de merengue. Se pone el merengue adentro y se deja una apertura, unos 2 a 3 centímetros, para que el merengue se vaya secando lentamente. En cambio, el bizcochuelo tenga el horno prendido, fuego mediano, y se cocina más o menos 20 a 25 minutos. Esa es la forma de hacer una torta como vamos a hacer hoy. Lo primero que voy a hacer ahora es el bizcochuelo. Aquí tengo el bizcochuelo, es batir primeramente la clara, bien a nieve. Le voy a mostrar, decir un secreto sobre claras. Por ejemplo, hay personas que ustedes van a escuchar que dicen agregar una pizquita de sal a las claras. ¿Qué es lo que pasa con la pizquita de sal? La clara se endurece rápidamente, pero no aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El bizcochuelo va a quedar chato. Entonces, yo prefiero que ustedes la hagan sin sal
y lo baten como yo lo hago ahora. ¿Está bien? Cuando yo hago eso, entonces quiere decir la clara está bien batida. Se puede dar vuelta, no cae. En ese momento se agrega las yemas y el azúcar. Siempre, por ejemplo, la medida exacta para hacer un bizcochuelo simple, siempre, digamos, la medida de los huevos más una medida más de azúcar y de harina. En caso de hoy tenemos 4 huevos, 5 cucharadas colmadas de azúcar y 5 cucharadas de harina. Ahora se sigue batiendo hasta que esté bien espumoso. El bizcochuelo está bien cuando yo hago eso y tiene esta consistencia. Por ejemplo, yo quisiera hacer un arrollado con este clase de bizcochuelo. Entonces, en vez de poner 5 y 5 de azúcar, se pone igual cantidad de azúcar con harina, igual que da los huevos. Entonces, es para que quede más elástico para el arrollado. Ahora se agrega la harina. La harina tiene que ser ya tamizada. En este caso yo no pongo ninguna esencia. Y tampoco pongo el polvo de leudante. Eso se pone en el molde. Porque hay personas que le agarran y sacuden. Y eso no se debe hacer. El dedito, sacar todo. Eso se cocina en horno moderado, más o menos 20-25 minutos. Depende, pues yo quisiera hacer eso en un molde más chiquito, necesito más tiempo para cocción porque aquí es más hondo. Ahora les voy a enseñar la técnica del merengue, o sea, es la técnica básica para cualquier forma de merengue, tanto para masitas o merenguitos, o sea, para tortas o los merengues individuales. Pero la básica es eso. Sé que uno lo mezcla después con chocolate o nueces, lo que uno sea, o frutas picadas, pero lo básico es lo que voy a enseñarles ahora. Lo primero que hay que hacer es batir la clara a nieve. Cuando no corre, esto está bien.
Generalmente se calcula 50 gramos de azúcar por clara. Y aquí tenemos 3 claras, son 150 gramos. Siempre se calcula la mitad del azúcar se pone a batir. Así que yo agrego la mitad del azúcar. Digamos, en tiempo de humedad, por ejemplo en invierno o día que hay mucha humedad, entonces se agrega, por ejemplo en esta cantidad, si yo pondría una cucharada al ras de fécula y lo mezcla con todo este azúcar. Porque ¿qué es lo que pasa con la fécula? Ayuda a observar la humedad del merengue en los tiempos húmedos. Pero hoy no vamos a utilizar porque no hay humedad. Entonces, la primera parte del azúcar se bate, pero bien, bien batido. Esa cosa es muy importante, el primer batido con el azúcar, o sea, la mitad del azúcar. ¿Ven? Esa es la consistencia. Por ejemplo, yo quisiera hacer un merengue, igual como muchas veces van a encontrar que dice Kirschtorte. Entonces, generalmente, a la Kirschtorte que se agrega al azúcar, a esa cantidad de azúcar, una cantidad de nueces. Si por el caso un día lo quieren hacer, entonces va en la segunda parte del azúcar y eso se mezcla. Aquí yo puedo poner chocolate, yo puedo poner nueces y mezclar con cuidado, sin batir. Yo puedo poner coco. Hiciste el dedito. Una cosa muy importante. La primera ayuda del ama de casa. Sacar bien, porque si no después falta. Y ahora se extiende con cuidado, no llegando a la orilla, más o menos dejando 1,5 centímetros de la marca. Eso va al horno. Entonces el horno uno lo tiene ya prendido en fuego mínimo, porque si yo prendo el horno en el momento que lo tengo que cocinar, generalmente se produce una humedad. Entonces aquí tiene que ser el horno seco. Se baja el fuego del todo, se lo coloca y se lo deje semiabierto. Ahora vamos a empezar a armar la torta. ¿Cómo la armamos? El bizcochuelo primeramente se corta por la mitad. La parte de abajo generalmente se deja para la parte de arriba. Entonces, se rocía con jugo de fruta roja. O también se puede hacer un almíbar, que uno quiere, y si no, con jugo de fruta roja. Bien rociado.
Es una cosa muy importante para la ama de casa, cuando en tiempos de las distintas frutas rojas preparan y lo tienen ya en el freezer. Pues una cosa muy importante es la preparar de las frutas rojas. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Primero pongo, en vez de poner crema chantilly, pues primero fruta roja. Ustedes pensarán, ¿por qué yo hago una cosa al revés? No pongo primero crema chantilly y luego la fruta. Porque si yo pongo, ahora pongo crema chantilly, porque si yo pongo el merengue sobre las frutas y después la crema chantilly, se me moja todo el merengue. Entonces ahora pongo crema. Y así no se me moja el merengue. Sobre eso va el merengue. El merengue está cocido. Sobre eso pongo ahora, en vez de fruta, ahora va al revés. Primero voy a poner crema chantilly y luego la crema chantilly voy a poner la fruta roja para que no se humedece el merengue. Esas son las técnicas muy importantes para cuando uno arma bizcochuelo con merengue. Porque el merengue tiene que estar crocante cuando uno lo corta. Y no que el merengue, como a veces yo he probado ya tortas, que todo el merengue está todo blandito. Sobre eso pongo fruta roja. Tratar de no poner jugo, lo posible. Sobre eso voy a poner el bizcochuelo. Entonces el bizcochuelo absorbe el jugo. Con el resto yo lo rocío. Y sobre eso ponemos ahora crema. De ese tipo de torta, en total necesita 1 litro de crema. Con el dedito. Se extiende. Es una torta fácil de hacer y riquísima. Ahora viene la parte decorativa, externa. Para dividirlo, yo lo primero lo hago en 4 partes iguales. Lo marco
Ahora hacemos el contorno. Ahora que hemos armado la torta, ahora viene la parte vista. Otras de las cosas importantes, cómo hacer. Por ejemplo, la frutilla, yo lo puedo poner así o lo puedo dar vuelta. Entonces uno tiene que buscar siempre dónde me da más vista. Yo lo voy a poner así. Ahora tenemos la parte. Ahora vamos a poner algo natural. Lo podemos poner en el centro, lo podemos poner en un costado. Entonces, la florcita, el símbolo del amor, es la rosa. Entonces, yo pongo una rosita, aunque sea el mínimo de que sea, pero es un signo de amor. Y lo voy a poner en un costado. En un costado. Le damos un poquito de color. También a algunos les gusta la parte artificial. A mí me gusta más el natural. Lo puedo poner en el centro o como lo puedo poner, digamos, en el costado. Fíjense ustedes cómo queda eso terminado. Entonces ustedes tienen una cosa tan hermosa como sea la parte técnica o la parte espiritual al mismo tiempo. Así que por todos aquellos que tienen un aniversario, un cumpleaños, un compromiso de agradecimiento, ahí tienen algo para ofrecer. Y tengan ustedes todos un buen apetito. Yo espiritualmente los comparto con todo cariño cada ama de casa que ese momento me está observando, porque han dicho que yo me he metido en la cocina de cada uno. Y que sea así, yo me he metido con ustedes en vuestra cocina para ayudarles a compartir y hacer obras de caridad y alegría.